Amado Padre Celestial, hoy una vez más, quiero expresarte la necesidad que tengo de ti. Y la única manera de escucharte es cuando leo, medito y practico tu palabra contenida en la Biblia. Gracias Dios. Amén y amén. Alejandro, gracias. Bueno, entonces, a ver si me acomodo por acá. Está bien ahí. Listo. Apenas para recordar que el pastor Darío para el año 2023 nos colocó este eslogan que dice 2023 al templo otra vez. Y el pastor Walter lo que nos enseña es que venir al templo no es una opción, sino que es una bendición. Entonces yo le he aumentado algo pequeñito cuando dice que 2023 volver al templo otra vez para tener menos estrés. Porque cuando nosotros estamos estresados se nos daña el oído espiritual. Entonces, y Dios viene y lo que hace es bajar para que tengamos una buena sintonía con Dios. Ok. Recordar, Alejandro decía que nos reunimos una vez al mes. No, nosotros nos reunimos 2 veces al mes. Lo que pasa es que el segundo jueves, que es el primer jueves del mes, nos reunimos acá y el cuarto jueves nos reunimos como grupos pequeños. Entonces no tenemos alabanza, entonces por esa razón él viene solamente una vez. Es decir, en el mes viene una vez. Listo. Entonces, para aclararlo allí. Y quiero recordarles, gracias por estar acá, pero vale la pena que invitemos a uno más a Años Dorados. Amén. Uno más para Cristo, uno más para Años Dorados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno más para Años Dorados es efectivamente aquella persona que conocemos que peina canas y le decimos ven a Años Dorados. Y uno más para Cristo es a alguien que conocemos en nuestra casa, en nuestra vecindad, a nuestro familiar que no conoce del Señor, que peina canas, y aunque no peina canas, pues también pueden traerlo para que escuche la palabra de Dios. Y luego ustedes, es una manera como los pequeños también vamos a crecer este año. Entonces es importante el poder tener esa actitud de la gran comisión, de evangelizar y de compartir con otras personas. No pescamos en acuario. ¿Qué significa eso? Que si conocemos a alguien que pertenece a otra iglesia, que se congrega en otra iglesia, pues no vamos a decirle vamos a Años Dorados de mi iglesia. No, porque esa persona es alguien del rebaño de esa iglesia. No estamos interesados en traer personas que conozcan del Señor a nuestra iglesia. No, porque esa es una labor que cada pastor está haciendo y Dios le ha definido su rebaño. Esa es la diferencia que quiero establecer. Uno más para Años Dorados dentro de nuestra iglesia y uno más para Cristo, ahora sí, de los de afuera que no conocen del Señor. ¿Listos? Amén. Bueno, este año es el 2023. Tenemos presupuestado, sabemos que la pandemia nos hizo cancelar muchas actividades que teníamos en conjunto y este año tenemos presupuestado algunas salidas. Esperamos que en la medida que haya mayor participación, pues veremos para ir agrandándonos, bien sea la cobertura, lo que sea, pero nos anunciaremos a ustedes en el momento preciso con una anticipación más o menos de un mes para que vayan preparándose y tengamos la oportunidad de salir y compartir. Tenemos que definir bien eso en el sentido de si va a ser reemplazo o hacemos grupos pequeños en esas salidas. Entonces, pero estemos orando para que Dios nos lo provea a ustedes y a nosotros
el sitio y la manera apropiada de salir a compartir. Amén. Y allí ocurre exactamente lo mismo. Invitamos a personas de la iglesia y vamos nosotros y no traemos a personas de afuera, en este caso, para venir al paseo. No, porque la salida es para nosotros, ¿cierto? Porque a veces pues tenemos algunas dificultades por ello. Ok. Y el título que Dios me regaló para esta prédica, no sé si todos recibieron la invitación o hay alguno que no recibió. Ok. Ahí la invitación dice Buen Año N puntos suspensivos. Entonces, muy cerquita voy a contarles lo que ustedes se imaginan que es, pero quiero de todas maneras repetirlo. Entonces, en la introducción voy a explicar el título completo. Este fue la invitación que ustedes recibieron, creo que sí. Entonces, ahí justamente es como parte de la... esta figura ya la hemos usado hace años atrás, pero a raíz del título, por primera vez se los doy a ustedes, bien a continuación más bien. Entonces, van a ver ustedes que este es un experimento que se hace, que es como de movimiento continuo. Entonces esta bolita viene, golpea esta esfera, esta se va, se devuelve y pega acá, y esta vuelve, se va y queda en péndulo, pero las únicas que se mueven son esta y esta, de la manera como está establecido. Entonces es un golpe nuevo cada vez, es decir, que está en continuo, está permanentemente y queda allí. Eso es la explicación sencilla. ¿Por qué? Porque el título efectivamente es un buen año nuevo. Ustedes dirán, oiga Jorge, ¿cómo así? Si estamos a 9 de febrero y usted nos dice que un buen año nuevo. Entonces, tranquilos, vamos a mirarlo más despacito. Entonces, por ahora, quiero que por favor repiten conmigo, con Dios todo es nuevo. Entonces, es algo que quiero que lo mantengamos presente durante la prédica y después de la prédica. Dios siempre está obrando. Dios siempre nos está bendiciendo. Y lo que viene de Dios, todo es nuevo. Porque en la medida que nosotros permanecemos, y ese símbolo de la esfera hace que viene, va, viene y va. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que si lo pensamos bien, o ustedes ya lo han pensado, son nuevos. Entonces, muy sencillo. Cada día es un día nuevo. Punto, ¿cierto? Hoy es martes, hoy es jueves, mañana es viernes y es un día nuevo. Es una semana nueva, es un mes nuevo, es un año nuevo. Entonces, vamos a mirarlo más despacio por aquí. Entonces, los invito en la invitación. Les coloqué a ustedes el texto de un versículo. Entonces quiero que lo leamos, por favor, y oramos y arrancamos la prédica. A la voz de 3, por favor, no me dejen solo. No les digo que lo busquen porque tuve un propósito de no colocar allí el número del versículo. Ahorita, eso es una nueva forma que Dios me mostró para arrancar. Entonces, a la voz de 3. 1, 2, 3. Todavía estará conmigo de la cosecha del año anterior, cuando tendrá que sacarla para dar lugar a la nueva. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más, Señor Santo, queremos expresarte en este día. Gracias por la vida, gracias porque tú, Señor, nos has venido transformando, renovando día a día, Señor Santo. Gracias por infundirnos, Señor, el poder tuyo, Señor. Gracias por infundirnos tu amor, Señor. Gracias por infundirnos vida, Señor Amén. Santo. Gracias por enseñarnos, Dios, a conocerte y a aprender, Señor, de ti a través de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos las enseñes, Señor, que nos reveles, Señor, esa voluntad para nuestra vida. Y sabemos, Señor, que vinimos a cumplir propósitos aquí en la tierra, Señor, haciéndolo contigo siempre, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que esa semilla, que es la palabra tuya, Señor, la que vamos a escuchar hoy, la que vamos a seguir escuchando, Señor, dé el fruto apropiado en el tiempo oportuno, Señor.
Gracias a Dios, llamamos amén y amén. Bueno, entonces, qué pena no coloqué la oración allí. Entonces, alguien de curioso fue y buscó ese texto, a qué versículo, a qué libro, a qué capítulo del libro pertenecía. Bueno, la pregunta es, ¿alguien buscó y encontró? Entonces, más bien. No, listo. Entonces, este es un llamado, campanazo, tarjeta amarillita, no amarillota, sino amarillita, ¿cierto? Proverbios 27:9. ¿Perdón? Proverbios 27:9. Proverbios, dice así. Bueno, yo tengo acá otro, listo, pero entonces el campanazo es, cuando nosotros leemos algo y dicen que es la palabra de Dios, debo validarla con Dios e ir allá. Entonces, sé que obviamente no nos lo sabemos de memoria, pero hay mecanismos que hoy en día existen para que yo con el texto le pregunte, ¿cierto? Mi esposa es experta, me dice a mí, pero es que tú no le hablas al computador, no le hablas al celular, sino que tú buscas por otro lado. Sí, ella entonces le dice el versículo que dice tal cosa. Uy, qué pena, es que no les... ¿Por qué se fue para allá? Ah, ya, bueno, le soplé ahí. Le soplé ya. Entonces, Levítico 26:10. Entonces, el Google le manda a ella y le dice, en tal versículo es. Le dice, versículos que hablan de tal cosa. Entonces aparece allí, ¿cierto? Entonces, en este caso, quiero hacer énfasis. Número 1, el Levítico 26:10. Este dice que todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Entonces ahí viene varios puntos que quiero compartir con ustedes. Este capítulo de Levítico está compuesto de dos grandes partes. La primera parte, que va del versículo 1 al 13, son la descripción de las bendiciones de Dios cuando le decía al pueblo de Israel que lo obedeciera. Entonces, este versículo pertenece a esas bendiciones. La segunda parte, que arranca en el versículo 14 y termina en el 39, la segunda parte, no la última, son las consecuencias de la desobediencia, que bíblicamente son las maldiciones. De lo contrario a las bendiciones, que nos bendice cuando obedecemos, las maldiciones es lo que viene a nuestra vida cuando no le obedecemos. Es perteneciente del Antiguo Testamento, no estaba el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento sabemos que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, volver al Señor, y Él nos sigue bendiciendo. Amén. Y que ya Jesús pagó en la cruz por ello. Entonces tenemos siempre la oportunidad de arrepentirnos. Y por último, que está del versículo 40 al 45 de Levíticos 26, nos habla de el arrepentimiento. Entonces, ese versículo que no tengo acá, el versículo 46 dice, estos son los estatutos, preceptos y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas. Y luego entonces, pero acá viene un punto importante de este versículo, cuando dice, tendrán que sacarla, que la cosecha del año anterior, para dar lugar a la nueva. Yo en el estudio le pedí a Dios que demostrara, y allí está el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es cuando permito que Dios, con su palabra, que la palabra de Dios renueve mi mente, renueva tu mente, porque esa renovación hace que nuestros pensamientos equivocados, nuestros pensamientos basados en lo que el mundo nos ha enseñado, sea cambiado por la verdad de Dios. Sacamos lo viejo, recibimos lo nuevo y renueva nuestra mente, porque el Espíritu Santo le revela a nuestro espíritu la verdad contenida en su palabra. Amén. Y esa renovación hace que mi pensamiento cambie, el manejo de sentimientos cambie, mis decisiones siempre las tome con Dios y mis acciones las haga con Dios.
entonces es donde entra el concepto de arrepentimiento con este punto, que saco lo viejo y luego recibo lo nuevo. Entonces, nosotros tenemos siempre la oportunidad de estar pendientes de algo muy importante. Si yo no saco lo anterior, significa que mi actitud es de acumular. Y cuando acumulamos, no importa lo que sea, se reduce el espacio para poder recibir cosas nuevas. Entonces, cuando yo acumulo, sencillamente me quedo como que inflando. No, necesitamos digerirlo, necesitamos nutrirnos y dar espacio a lo nuevo. Y para nosotros lo nuevo, como decíamos al comienzo, Dios hace todo nuevo. Lo que es de Dios, entonces necesitamos tener siempre, al igual que esta escritura le decía, que saque la cosecha anterior para poder dar lugar a la nueva. Es decir, que tenemos una actitud nueva, tenemos algo definitivamente nuevo. Entonces, con Dios todo es nuevo y además es bueno. Ok, vamos a avanzar. Entonces, voy a compartirles muy rápidamente, antes de cada punto, unos versículos que la Chiqui recibió del Señor, estos versículos para compartirlos en muchas oportunidades con muchas personas. Y hoy quiero también compartirlo, creo que ya lo he compartido con nosotros también. Isaías 43, del 18 al 19, dice, el 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Entonces, cuando nosotros no entregamos la cosecha vieja, significa que nos quedamos viviendo en el pasado. Y eso es algo que nosotros necesitamos revisar, pedirle a Dios que nos ayude a revisar. Si cuando ya estamos peinando canas, cuando ya pasamos de los 5, ¿cierto? A veces nos quedamos todavía pensando y viviendo a la vieja manera. Y entonces no damos oportunidad a que esa renovación que Dios ofrece con su palabra cambie, nos transforme para nosotros seguir mejorando. Amén. El proceso que cada uno de nosotros estamos se inició desde el día en que hicimos la oración de fe. Amén. Ese día recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, vino a nosotros a morar en nuestro ser interior junto con el Espíritu Santo. Y de ese momento arrancó nuestro proceso de transformación, arrancó nuestro proceso de renovación. Entonces, si yo no renuevo mi manera de pensar, finalmente no renuevo mi manera de actuar, sino que me quedo añorando lo antaño, tiempos aquellos, antes del siglo, la televisora a color, etcétera, 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 entonces no avanzamos. No estoy diciendo que todos estemos 100% en lo antiguo, pero sí es algo que tenemos que revisar delante de Dios, que Dios nos muestre qué hábitos, qué cosas yo hago que todavía estoy quedándome atrás. Entonces no podemos seguir añorando el hijo, cuando era niño, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos es cambiar y vivir de acuerdo con lo que Dios tiene para nosotros día a día. Entonces, hemos aprendido muy sencillo, ¿cierto? Que en lo de ayer no podemos alterar. El mañana no sabemos qué va a suceder, solamente lo sabe Dios. Y que el presente, que es hoy, es un regalo de Dios. Y que por ello lo que vamos a hacer es disfrutar el hoy. Vamos a dar algún punto adelante, pero básicamente es algo nuevo debe llegar para un recipiente nuevo. Amén. No es la combinación. ¿Por qué? Porque queda chueco. Entonces no va bien. Entonces, no me quiero adelantar ese punto, entonces, pero tengámoslo allí presente. Definitivamente vamos a avanzar entonces al siguiente versículo, que es 19, ¿cierto? Y es lo que está diciendo Dios. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces, aquí vienen varios puntos. Ya aquí subrayé para acordarme bien. Aquí
Dios anuncia que va a hacer. Voy a hacer algo nuevo. Pero inmediatamente Dios tiene la capacidad para hacerlo, tiene el poder para hacerlo y dice, ya está sucediendo. Es decir, que Él habla y ahí mismo es. Porque eso es lo que Dios hace, tiene el poder con su palabra de crear. Eso solo lo hace Dios, pero eso es lo que Dios hace en nosotros. Y cuando confiamos en Dios y creemos en Él, hace cosas nuevas cuando nosotros le permitimos. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que es el Espíritu Santo el que le habla a nuestro espíritu. Amén. Y si estamos conectados, Él hace la obra inmediatamente en nosotros. Amén. Estamos en un proceso, pero hay que entregarle día a día al Señor para que siga renovando en nosotros. Luego viene el punto, la pregunta dice, ¿no se dan cuenta? Ahí es donde nosotros necesitamos tener la actitud de un corazón sensible a Dios, de pedirle a Dios que nosotros descubramos qué tapones espirituales nos han hemos permitido que permanezcan allí porque los enemigos nos lo han colocado allí, o que ¿cómo se llama eso? Bueno, vendas, que vendas espirituales tenemos en los ojos espirituales, que no podemos ver lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo y lo que está diciendo allí no se dan cuenta. Entonces necesitamos ser sensibles a Dios, necesitamos entender bien, comprender bien y ver lo que Dios ve, porque si nosotros seguimos viendo, vamos a ver un poquito más adelante, tenemos que recordar que nosotros vivimos no por vista, sino por fe. Y cuando decimos que fe, cuando hacemos con fe, es confiar en Dios, es creerle a Dios. No basta con creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, creemos que en su palabra está el poder de Él, está la voz de Él, la leemos, la meditamos y con ese poder nos la transforma. Luego viene algo importante que dice, estoy abriendo un camino en el desierto. Entonces, obviamente, para nosotros en el desierto no hay agua. En el desierto no hay algo trazado como camino. Y lo que él está diciendo es, mire, ese camino ya lo estoy abriendo. Póngase de acuerdo conmigo y yo se lo voy a mostrar bien. Entonces, ante situaciones, permítame, yo lo junto con el que viene a continuación. Y dice, y ríos en lugares desolados. Cuando hablamos de lugares desolados, estamos hablando de soledad. Y en el caso de nosotros, por muchos motivos, algunos de nosotros nos sentimos solos. Y resulta que allí Dios nos está diciendo, pilas, yo también hago obra cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes sola. ¿Por qué? Porque efectivamente Él está en nosotros. Amén. Y necesitamos tener esa sensibilidad y que cuando Él nos habla en su palabra, no solo estos versículos, sino muchos más, cuando leemos aquí, podemos encontrar las respuestas para decir, Señor, sé que ahora comprendo que tú estás en mí, que tú estás conmigo y que tú me ayudas a avanzar. Entonces, Dios anhela que nosotros entendamos que cuando Él habla de desiertos, es que el desierto no da fruto, queda quieto, se necesita agua para que haya vida. Entonces, lo que está diciendo aquí es, aún cuando usted se sienta que está a través de un desierto, yo estoy con usted y le voy a hacer que efectivamente tenga vida, que haya vida en usted y en su situación. Amén. Tenemos también que en la tierra seca abre caminos y en esa tierra seca efectivamente va a haber agua. Luego, bueno, depende. Entonces, ahí para un momentito, creo que me pasé para allá. Entonces, uno de los puntos que es lo que anuncia allí, ok. Bueno, no, quiero parar para contarles algo de por qué lo nuevo. Entonces,
dentro de mi ejercicio profesional, tiempo atrás, en las empresas normalmente se acostumbra a hacer presupuestos del año que viene. Aprendí 4 cosas. La primera, que no basta con tener el presupuesto del siguiente año. Toca tener otro año y otro año más. Es decir, siempre ver 3 años adelante, además del año que está transcurriendo. Segundo, aprendí que esa revisión toca hacerla mensualmente. No hay que esperarse a que termine el año para ahora sí arrancar el presupuesto del año de adelante. No. Se hace la revisión y se agrega un mes adelante de los 3 años. Es decir, que siempre estaremos mirando 3 años adelante. Entonces, voy a pasar otra vez solamente a un año por ahora para poder hacer los cálculos bien y decir que siempre tendremos en el presupuesto 12 meses adelante. No solamente, como estamos en febrero, entonces tenemos 10 años, 3 meses adelante, no. Estaríamos ya presupuestando, debemos de nuevo presupuestar enero del año entrante y cuando termine febrero vamos a presupuestar marzo del año entrante. Es decir, que siempre son 12 meses. Entonces, desde ese ángulo tendremos siempre un año nuevo. Listo. Segunda explicación. Hace muchos años, analizando algunas cosas que dice uno, feliz cumpleaños. Entonces, el que cumple 40, le dicen, bienvenido al 4º piso, ¿cierto? Entonces yo dije, yo creo que no. Porque resulta que cuando cumplió los 40, los cumplió fue el día anterior. Ahí terminó el 4º piso, arrancó para el 5º piso. ¿Cierto? Es decir, que el que cumple el 40 ya está en el 5º piso. Es decir, que cuando nosotros cumplimos años, ese día arrancamos un año nuevo de vida. Entonces, ahí hay algo siempre nuevo. Termina hoy, mañana es un nuevo día. El concepto de nuevo no es solamente el nuevo año, el 1 de enero, no. Mañana, hoy arrancó un nuevo año que llega hasta el 8 de febrero del año 2024. Entonces, y hay conceptos adicionales de nuevo. Cuando se renueva, es algo nuevo. Cuando se transforma, queda algo nuevo. Cuando le echan bel rosita, queda una prenda nueva, ¿cierto? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales Dios sigue obrando y hace de nosotros nuevos. La palabra de Dios, en Ezequiel, Dios anuncia que nos dará un corazón nuevo. Y ese nuevo corazón es todos los días. Esa es una nueva forma de pensar. Y el mensaje de Dios, cuando nosotros leemos la palabra, debemos siempre tener la capacidad de asombro de la palabra. No decir, no, siempre doy. Y es que como ya sabemos que cuando Moisés y los israelitas venían perseguidos por el ejército del faraón, él llegó, levantó los brazos y se abrió el mar rojo. Entonces ya perdimos la capacidad de asombro. No, deberíamos mantener siempre la actitud de Dios, muéstrame algo que yo no haya visto hasta ahora. Es decir, que haya una nueva revelación. Es decir, que Dios todos los días, cuando hacemos el devocional, cuando leemos su palabra, debemos de pedirle que haya cosas nuevas. ¿Por qué? Porque efectivamente Él está haciendo algo nuevo y ya está sucediendo. Entonces, seguramente usted no lo ha escuchado, pero quiero repetirlo. Dios siempre responde nuestras oraciones. Amén. Lo que pasa es que como nosotros nos dejamos guiar mucho por nuestros ojitos, entonces hasta tanto no verlo, no me ha respondido. Hasta tanto no sea como yo se lo pedí, todavía te demoraste, Señor. Y resulta que Dios le responde a nuestro espíritu. Amén. Y entre el paso del espíritu a verlo,
es donde actúa Dios a través de nuestra fe. Amén. La palabra de Dios afirma y da muchos ejemplos, pero el Señor Jesús, recordemos que le dijo a Jairo, creo que fue el que le dijo, no haya visto a alguien con tanta fe, y por tu fe se ha hecho. Es decir, que efectivamente la respuesta de Dios siempre llega. Entonces, es cierto esto, que ya sucedió. Entonces, nosotros tenemos, y esa es la actitud cuando oramos, nosotros debemos darle gracias a Dios antes de verlo. Amén. Porque le estamos diciendo, yo te creo, ya lo hiciste, gracias Amén. Señor. Y en tu tiempo me permitirás a mí verlo y disfrutar de esa bendición. Entonces, cuando nosotros esperamos a que haya para darle gracias, pues ahí estamos viviendo por lo que vemos y no por fe. Amén. Ok, listo. Entonces, por cuanto de tiempo, tengo que avanzar. Entonces, paro por acá. Y ahora sí, vamos a ver algunos puntos en los cuales la palabra de Dios dice acerca de qué hay de nuevo en nuestra vida. Hay muchos más versículos que vamos a ver hoy en los cuales va a aparecer el concepto de nuevo, o la palabra nuevo, o la palabra renovación, etc. Y la tarea que les queda a ustedes es que en su lectura diaria de la Biblia vayan descubriendo qué otros versículos Dios te muestra a ti que hay, que Él está haciendo ya algo nuevo. Amén. Para ti y en ti. Entonces, Juan 3:3, sencillo, ¿cierto? Lo conocemos, sabemos que esa es la respuesta que Jesús le está dando a Nicodemo, que era un fariseo. Le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Amén. Entonces, por esa razón, Dios me colocó el título de nuevo nacimiento. Vamos a verlo otra vez, pero básicamente es nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Y ahí es donde entonces Nicodemo le dice, oiga, pero ¿cómo así? Ahora, Nicodemo no fue a rajar a Dios, no fue a rajar a Jesús, sino que le explicara cómo era eso de que usted está hablando. Entonces le explicó Jesús que el nacer de nuevo es importante. Entonces el nacer de nuevo es espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque antes de recibir nosotros al Señor, nuestro espíritu estaba muerto, estaba allí incapacitado. Y cuando hicimos la oración de fe, ese espíritu volvió a vivir, volvió a tener vida. Entonces nació de nuevo. Entonces ahí es donde tenemos nosotros la certeza en que dentro de nosotros está el Señor Jesús y el Espíritu Santo avivando nuestro espíritu. Amén. Porque es el que se comunica con el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Esos dos son los que se comunican para hacer el resto de la obra. Amén. En cada uno de nosotros. Y aquí la parte importante dice, no puede ver el reino de Dios. Es un concepto bien importante que debemos de mantener, porque nosotros, si no nacemos de nuevo, sencillamente, ahora no vamos a ver. ¿Cómo sé que nacimos de nuevo? Porque hice la oración de fe, de corazón, convencido plenamente en que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados y lo reconocemos que fue el poder del Señor, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Amén. Y que cuando nosotros simbólicamente nos bautizamos, dice la palabra de Dios que cuando hundimos estamos muriendo con Cristo y al salir del agua decimos estamos resucitando con el Señor. Entonces nosotros vamos a morir físicamente, pero tenemos vida eterna desde ya. Creo que me adelanté en algo, pero por ahora quiero que lo tengamos allí. Y viene otro punto acerca del nuevo nacimiento, súper conocido. Creo que todos nosotros nos sabemos de memoria, ¿cierto? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahí aparece dos veces la palabra nuevo, ¿cierto? Nuevo y nueva. Otras versiones decían nueva criatura. Entonces, ahí es donde está la renovación para nuestra vida. Porque ahora somos una nueva criatura, ahora somos hijos de Dios. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y nos concibió antes del antes. Eso siempre lo recordaré. Y cuando Dios nos trajo a la tierra en esta época, es porque sabía que necesitaba de nosotros en esta época. Y lo que nosotros necesitamos es justamente dar testimonio de esa nueva creación, de lo nuevo que Dios hace en nosotros
día tras día. No podemos acumular, sino que debemos asimilar y dar a los demás. Entonces, aquí volvemos a mirar o a recordar Levítico. Lo viejo ha pasado, ya entrego la vieja cosecha para poder darle espacio a lo nuevo. Sé que algunos de ustedes tienen el hábito bueno de poder de dar algo de lo que usted ya no está usando, está en buen estado, algunos vestidos, alguna ropa o algunos elementos, lo regala y eso hace que efectivamente tenga usted espacio para recibir lo que Dios tiene para usted. Entonces ese es un ejemplo en el cual lo viejo pasa, lo viejo se entrega, no por viejo, sino que está ahí. Y hay un versículo que creo que todos lo conocemos y es que por fuera nos estamos desgastando, pero por dentro nos estamos renovando. Entonces esa renovación también es parte de eso, en el cual le entregamos a Dios para que nosotros seamos realmente eso. Hay un nuevo comienzo. Entonces ese es el punto para el cual yo le planteaba a ustedes. Cumplimos el año, cumplí el año, ayer, hoy se celebró y aquí es un nuevo comienzo. Ese ejemplo también lo he colocado para explicarlo mejor. Las personas que pagan arriendo, entonces si hoy estamos a 9, entonces yo hoy pago el arriendo, pago es hasta el 8 de marzo y el 9 de marzo arranca otro compromiso. Entonces siempre se va y se termina ya algo nuevo. Quienes estudian y se gradúan, terminaron, pero arranca una nueva etapa de su vida, ya para ejercer como profesional. Cuando escuchamos la palabra, y Dios me lo recordaba esta tarde, cuando escuchamos la palabra, debemos salir transformados, no podemos seguir siendo lo mismo. Entonces, ahí es bien importante el que todo esto sea para que nosotros digamos, soy nueva creación, ya lo viejo ha pasado, ya está en mí lo nuevo, y es la parte de lo que mencionaba con respecto al arrepentimiento. Permito que la palabra, que la verdad entre y saque todo lo chueco que hay en mi vida y se reemplace por esa verdad. Y eso está el ayuno. El ayuno es importante en ese sentido. Uno de los motivos del ayuno debe ser abandonar un hábito pecaminoso. Es decir, entonces, que viene de la carne, que es lo que sea, entonces sencillamente lo hago para poder que Dios renueve y cambie mis hábitos. También el ayuno se hace para poder enseñarle al cuerpo que es capaz de resistir con la ayuda del Señor. Ok, listos, seguimos. Dí conmigo, el día que recibí a Cristo en mi corazón, nací de nuevo y estoy en regeneración. Iba a colocar en la regeneración, renovación. Entonces nosotros siempre estaremos renovándonos día a día. De ahí la importancia de leer la palabra todos los días. No cambiamos, con respecto a los católicos, no cambiamos la misa del domingo por el servicio del domingo, porque si no estaríamos haciendo exactamente lo mismo. No, es un contacto permanente con Dios, permanecemos allí. Ok, luego viene el otro punto pequeño. Dice, nueva unción. Amén. La unción es la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es todos los días. Entonces, primera de Juan, díganle que está con la nueva unción. Primera de Juan 2:27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él es el Señor. Está hablando el apóstol Juan a un grupo de personas que algunas personas les estaban dando falsas doctrinas. Y ahí es el llamado de atención a nosotros. No, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de validar todo pensamiento o lo que alguien nos dice, debemos validarlo con la palabra de Dios. De ahí para nosotros hemos aprendido que se habla de la sana doctrina. Es decir, que para lo que es de sana doctrina tiene como fundamento Jesús es el Hijo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y aquí está la verdad. Fuera de acá, nada. Nada es nuevo, porque todo está aquí. Si alguien menciona que hay algo nuevo, no.
¿ya? Que es que nueva palabra, no, está acá. Nueva revelación, sí, pero para mí, para ti, no para sacar doctrinas acomodadas por las personas, de acuerdo con su conveniencia, no. Entonces, viene aquí el punto, por el cual efectivamente a veces este versículo se ha malinterpretado cuando dice, y no necesitan que nadie les enseñe. Entonces, ¿usted para qué me congrego, Jorge, si yo puedo directamente? No, efectivamente, la estructura de la iglesia, y en el caso de nosotros, Iglesia Cristiana Integral, es justamente que escuchamos la palabra, tomamos nota y luego con Dios validamos. Jorge nos dijo tal cosa, Señor, háblame a mí ahora, ¿cómo lo aplico en mi vida? Nunca, en el caso personal, trataré de decirles, es que yo les digo que deben hacer tal cosa. No, es la palabra de Dios. No crean algo diferente a lo que la palabra dice. Entonces, ahí es importante, pero aquí la parte importante que quiero mencionarles es que es una nueva unción en el sentido en que ya ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros y esa es la unción que nos da para poder encontrar la verdad, que nos revele la verdad en nuestro caso, para lo que estamos diciendo. Hemos escuchado varias veces que el libro de Proverbios debemos de leerlo todos los días. Amén. Y hoy estamos a 9 de febrero, hemos debido leer Proverbios 9. En marzo volvemos a leer, marzo 9, volvemos a leer Proverbios 9. Y así hasta el 9 de diciembre y toda nuestra vida. Y cada versículo nos va a decir cosas diferentes porque nuestra situación es nueva. Entonces Dios va a cambiar la revelación. Entonces si hemos hecho caso a lo que Dios nos dice, vamos avanzando, vamos profundizando. Entonces de ahí la importancia de entender que es el Espíritu Santo que nos enseña, porque validamos siempre con la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos comprender que esa unción siempre está. Pero Dios me colocó otro punto con la letra U. Épale, ¿qué avanzó? No. Épale, me volví. Eso. Épale, no puede ser. ¿Qué pasó, porritas? Eso. No puede ser. ¿Qué pasó? Épale. Que creo que se me quedó pegado. Ya sé qué pasó. No le cambié el título. Se llama, no es nueva unción, sino nueva unidad. Y aquí es importante. Leámoslo primero y luego ya se lo explico a ustedes. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, la palabra, y eso es algo que a mí me fascina haberlo entendido bien. Cuando el apóstol Pablo recibe la revelación del Espíritu Santo para decir que cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Entre nosotros formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, nosotros individualmente crecemos a la plena estatura de Cristo. Es decir, que nosotros debemos mantener siempre la actitud de llegar a ser como Cristo. Y es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando moldea nuestro carácter. Y es lo que queremos nosotros, que haya esa unidad con Cristo, y tenemos unidad con Cristo, vamos a tener nosotros unidad como cuerpo de Cristo, como familia de hermanos de la fe que somos. Entonces, esa nueva unidad siempre va a estar presente, pero también unidos vamos a unirnos en nuestra fe en Dios, a creerle a Dios. Y la parte importante es que siempre a través de la palabra conoceremos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dios anhela que nosotros lo conozcamos. Y la secuencia es muy sencilla. Si yo conozco a Dios, yo lo amo. Si yo amo a Dios, yo le obedezco. Si yo le obedezco, recibo su bendición. Si yo recibo su bendición, soy hallado mayordomo fiel. Y estoy participando en la obra que Dios nos ha asignado a nosotros. Entonces necesitamos mantenernos siempre conectados con Él. Ok. Siguiente. Di conmigo, por favor. A la estatura de Cristo, anhelo llegar. Con su nueva unción, soy hoy. Entonces, nosotros necesitamos llegar a la
estatura de Cristo. No ser Cristo, pero sí a la estatura de Él. De tal manera que Él es nuestro hermano mayor, somos hijos de Dios y por consiguiente necesitamos ser como Él. Amén. Amén. El tercer punto es nueva enseñanza. Marcos 1:27 dice: todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. Pues lo hace con autoridad de dar órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedece. Entonces, yo no sé si vengo por acá. Unos sinónimos de la palabra asustados, que también lo usan otras versiones de la Biblia, otras como NTV, como Reina Valera, etc. Entonces, hablan de asombrados, hablan de como maravillados, hablan de atónitos, porque asustados es como que, uy, no, en este caso era más como que, qué bien, qué bueno que Dios, que Jesús está hablando. Pero aquí la parte importante que quiero resaltar es que, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. Y la explicación es porque Jesús daba la palabra, predicaba, daba la enseñanza, Él la ejercía porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, aquí me acuerdo de algo muy sencillo. Yo estaba trabajando en una empresa, vino un funcionario de una empresa de Bucaramanga a explicarnos cómo era un proceso que se había hecho, y resulta que él era parte de la familia dueña de esa empresa, y la manera como él explicó y como nos contaba cómo había participado, entonces era muy parecido, es decir, que él tenía la autoridad porque había participado, pero como dueños de la empresa tenían el sentido de que era la empresa y podían entonces tomar decisiones apropiadas, no como un empleado, sino que era funcionario, pero era propietario también. Eso Dios me lo mostró a mí también, desde el punto de vista como hijos de Dios. Cuando le creemos a Dios, cuando entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, interactuamos nosotros, entre nosotros, pero principalmente con la cabeza que es Jesús, que es Cristo. Entonces debemos tener la confianza nosotros de comprender que la palabra dice que Él nos da el poder y la autoridad para actuar, que nos da el poder y la autoridad para poder, cuando nos sometemos a Él, resistir al diablo. Que cuando la tentación viene, Dios no permite que tengamos una tentación superior a la que podamos nosotros resistir y decirle no, sino que efectivamente Él nos da la palabra apropiada, nos da el poder para hacerlo. No es, pues que no puedo decir que no, no, al contrario. Cuando estamos convencidos, actuamos como hijos de Dios. Amén. Y necesitamos nosotros permanecer en esa nueva enseñanza, ejerciéndolo con la autoridad y con el poder. Y aquí de la parte práctica, le daba órdenes a los espíritus malignos y ellos Amén. le obedecían. Entonces, creo que también, seguramente algunos de ustedes han escuchado o han sido esas personas que si alguien viene a robarles, usted le dice: usted no me hace nada a mí, en el nombre de Jesús, y la persona se va. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos esa autoridad dada por el Señor. Y entonces necesitamos nosotros efectivamente siempre estar conectados con Dios para poder recibir ese poder, esa autoridad y ejercerla cuando estamos sometidos a Él. Amén. Entonces, de esa forma siempre tendremos esa oportunidad. Ok, listo, avance, porque ya el tiempo se le está tomando. Les digo conmigo: al rumiar su palabra con confianza, recibo una nueva enseñanza. Amén. Lo que acabo de expresar allí es que todos los días necesitamos masticar la palabra, que se integre en nosotros, recibimos la verdad, recibimos su poder, recibimos su nutrición, nos fortalece y actuamos a la estatura como hijos de Dios. Amén. 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 Viene
la penúltimo punto, que dice nueva vida. ¿Qué es lo nuevo que Dios nos da? Nueva vida. Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Creo que ahí dice todo. Nosotros en nuestra iglesia, nosotros los que llevamos muchos años, asistimos a un curso que se llamaba Vida Abundante. ¿Alguien lo tomó? Vida Abundante. Por aquí, 1, 2, listo. 3, 4. Luego se llamó Vida Nueva. ¿Cierto? Ahí creo que muchos de nosotros, ¿cierto? Y los más recientes a la iglesia, no es que los más jóvenes, no, los más recientes, los más jóvenes en la iglesia, ahora se llama ADN, pero que finalmente tiene siempre el mismo contenido y es justamente enseñarnos que ahora como hijos de Dios tenemos una vida nueva. Y la vida nueva es una vida renovada. Amén. La vida nueva es una vida en la cual el Espíritu volvió a estar en nosotros, el Espíritu de nosotros volvió a avivarse, volvió a tener vida y a tener contacto con el Señor, a tener contacto con Dios, que es lo que llama la redención, la restitución, la restauración de nuestra relación con Dios. Entonces ahora tenemos bien claro que el dador de la vida es Dios. Amén. Y que cuando estamos conectados con Él tenemos una nueva vida. Entonces necesitamos permanecer siempre de allí. Hay un versículo que tampoco lo tengo allá, pero que está en Gálatas 7, que dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es lo que plantea aquí también, que es el Gálatas 7, 27. Entonces, efectivamente, allí está planteado lo mismo. Lo que pasa es que aquí ya queda claro que esa revestido de Cristo, es decir, que Cristo nos viste. Tenemos ahora el ropaje de Cristo. Y es lo que hemos aprendido. Cristo está en nosotros, adentro de nosotros, está alrededor de nosotros, está encima de nosotros, estamos debajo de nosotros, porque siempre, siempre nos está cubriendo. Y eso nos da a nosotros la garantía de que siempre nos acompaña. Lo reconocemos y lo hacemos en oración para poder saber que nosotros estemos convencidos de que va así y que nos protege en cualquier momento. Y hay otro versículo que es muy parecido, que quiero compartirlo, que tampoco lo tengo allí, está en Colosenses 2, del 11 al 12, voy a leérselo, dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces, allí tenemos claridad que cuando nosotros, Colosenses 2, del 11 y 12. Entonces, allí queda claro que para nosotros es que eso que es un mandamiento de Dios para nosotros es el bautizarnos, no para ser salvos, sino para, en obediencia, y decir a las personas, ahora soy un hijo de Dios, simbólicamente, pero queda claro que morimos con Cristo y resucitamos con Él. Es decir, tenemos una nueva vida y la ejercemos, necesitamos ejercerla. Y la nueva vida no es para tenerla secreta, no, es para poder compartirla con otras personas y poder que ellos que noten el cambio en nosotros puedan preguntar para qué, como dice Pedro, estemos preparados para responder porque ahora actuamos de esta forma correcta. Entonces, de esta forma nosotros podemos llegar a ejercer la gran comisión. Entonces, di conmigo, Cristo la fuerza de visión, Cristo la nueva vida y nueva visión. Entonces, recordemos que Dios hace todo nuevo. Con Dios todo es nuevo. Un nuevo nacimiento, una nueva unción, una nueva enseñanza, una nueva vida. Y el último punto es
un nuevo odre. Amén. Lo conocemos, pero quiero recordarlo bajo la visión que hemos planteado. Que Dios, con Dios todo es nuevo. Marcos 2:22, ¿qué dice? Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué es un odre? Era un recipiente que en la antigüedad obviamente se echaba vino, pero estaba hecho de cuero de animal, de cuero de cabra, y lo cocían. Y cuando le echaban vino, entonces y dejaban allí, el cuero iba cediendo. Entonces ya era un odre viejo. Y le echaban si le echaban vino nuevo a ese odre, se corría el riesgo que se rompiera. Entonces se perdía el vino y se perdía el odre. Entonces de ahí viene la semejanza con respecto a lo que decía el Señor Jesús, que dice que nadie echa vino nuevo en odre viejo. Nosotros somos los odres. Y Dios ha hecho de nosotros nuevos odres. Y hace de nosotros nuevos para poder efectivamente darnos esa vida nueva, darnos ese vino nuevo que es la palabra, que es la renovación. Entonces, por esa razón es importante que el interior de nosotros, que la palabra de Dios habla de corazón, Él prometió darnos un corazón nuevo. Entonces necesitamos cada día estar con la actitud de pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, limpie nuestro ser interior para poder recibir esa palabra, para poder recibir y que no haya ningún conflicto, sino que al contrario, como mencionaba, cada día el nuevo versículo nos va dando cosas nuevas, porque la palabra necesitamos profundizar en ella, y la manera de hacerlo es nuevo con nuevo, de combinación, viejo con nuevo, se pudre, entonces no vale la pena. Entonces necesitamos siempre asegurarnos nosotros de decirle a Dios que nos transforme, que nos cambie de vida. Entonces, la fermentación es la que hace que ese odre se chupe tierra. Entonces, las ideas que Dios nos da, los pensamientos que Dios nos da en su palabra, es lo nuevo. Entonces, necesitamos recibirlo en un corazón dispuesto a que Dios lo siga transformando, para que nosotros podamos avanzar. Ok, entonces creo que ya con esto tenemos para el coro final. Dice, primero Jesús revelaba mi corazón antes de ver allí la semilla de gran circunstancia. Recordemos, con lo que esto yo me recordaba acerca de la parábola del sembrador. De la parábola del sembrador, recordemos que hay 4 escenarios y solo el último es el que da la semilla al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Esa segunda parábola es el terreno fértil. De acuerdo que lo que estamos viendo es un corazón nuevo. Un corazón nuevo donde se siembra y da el fruto esperado por Dios. Y el fruto principal es el fruto del Espíritu Santo. Los otros 3 escenarios podemos hablar de un odre viejo, es decir, que allí no pelecha, no hace nada, sino que al contrario necesitamos. De paso rápido, muy sencillo, tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una nueva unción, una nueva enseñanza, una nueva vida y un nuevo odre. Esto es un acróstico de la palabra nueva, para que la recordemos fácilmente. Sé que en la palabra hay muchos más versículos. Dios me recordaba, pero ya dije no más porque no me largo más. Entonces el Señor Jesús dice, este nuevo mandamiento les doy. Entonces hay algo nuevo también allí. La misericordia y la compasión son nuevas cada día. Entonces hay muchas cosas acerca de lo nuevo. Así de que sean ustedes con la tarea de poder aumentar. No importa que no sea acróstico, pero háganlo ustedes. Alguien me mandó espectacular un acróstico para su nieto, espectacular. Gracias por haberlo mandado y efectivamente es espectacular. Entonces recordemos únicamente que buen año nuevo, porque con Dios todo es nuevo. Dios nos bendice, Dios siempre nos da. Oramos. Padre Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, Señor Santo. Sabemos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos en este momento delante de ti, Señor,
Tú eres nuestro Padre verdadero, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el Dios de la vida, Señor. Tú eres el que nos infundes y nos transmites nueva vida cada día a nosotros, Señor. Gracias por la largura de años que nos ha dado, Señor. Gracias porque tu palabra afirma, Señor, que tú nunca nos abandonas, no nos has abandonado, no nos ignorarás, Señor, sino que al contrario, Señor, aunque peinemos canas, Señor, tú cuidas de nosotros. Vela, Señor, y nos sigues infundiendo la capacidad, Señor, de dar un fruto que te agrade a ti, Señor Santo. Que es el fruto nuevo, Señor, que nosotros podemos dar y quita de nosotros todo el pensamiento equivocado, Señor. Toda mentira, Señor, que nos han dicho que ya no sirve para nada. Al contrario, Señor, contigo, Señor, todo lo podemos, porque tú nos infundes nueva fuerza, Señor. Tú nos infundes nuevo ánimo, Señor. Tú nos revelas nuevas verdades de tu palabra que no hemos visto hasta ese momento, Señor, para que lo pongamos en práctica, para que nuestra casa, para que nuestra vida, Señor, siga siendo edificada, Señor Santo, sobre esos cimientos bien plantados, Señor, que es tu palabra, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.